Que Dios les bendiga, espero que estén disfrutando con estos estudios bíblicos de capacitación para el liderazgo. Para mí es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. La semana anterior comencemos a ver un principio básico, eterno y primordial, que es acerca de la identidad. Tenemos que tener clara nuestra identidad, porque de la identidad, del origen, es donde nace el plan, el propósito. Si la identidad está distorsionada, entonces nuestro plan y propósito también van a estar distorsionados. Por eso Satanás se encarga tanto de corromper nuestra esencia, nuestro origen, nuestra identidad, porque si consigue corromper nuestra identidad, va a conseguir corromper también el plan, o por lo menos va a desviarnos del plan que Dios tiene para con nosotros. Espero que le hiciera bien esa clase de identidad. Seguiremos tocando, porque creo que eso es una base fundamental, en algunos puntitos que sigamos viendo. Y también comencemos a hablar del carácter, el carácter del siervo, del ministro de Dios. Y hoy me gustaría continuar en esta clase uniendo algunos principios, parte del carácter, para llevarlo luego a un punto que tiene que ver con procesos, los procesos necesarios para moldear este carácter. Algunas de las cosas que me gustaría ver en esta segunda clase acerca del carácter es la humildad, la honra y la sujeción. Creo que uno de los mayores peligros, a modo de introducción, uno de estos mayores peligros para la Iglesia, para no dañar al cuerpo de Cristo, para no dañar a su hermosa esposa, es el primer principio, la humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo, lo contrario, la humildad es el orgullo. Y si te das cuenta, el orgullo fue el primer pecado que trajo una ruptura al universo, cuando Dios era el centro de todas las criaturas. Según el libro de Job, capítulo 38, cuando narra Job en una visión acerca de que todo el cielo, todo el universo, todas las estrellas del alba y los hijos de Dios adoraban y exaltaban al Señor. Había una unidad perfecta en el cielo, en la eternidad pasada. Hasta que de repente Luzbel, el querubín protector, se llenó de orgullo. Creo que 5 veces pronuncia palabra de exaltación. Subiré, levantaré, estableceré, etcétera, etcétera, y me sentaré. Todo comenzó con una raíz de orfandad, que eso es otro punto, el no querer vivir dependiente de Dios, el no querer sujetarse a Dios, y ahí entró el orgullo, el deseo desmedido. Por eso la importancia de lo que queremos hablar ahora en este primer punto es acerca de la humildad. El mayor ejemplo de humildad, lo vamos a ver en la Escritura, pero el mayor ejemplo es el Señor Jesús. Por eso este es uno de los mayores peligros en el liderazgo. Por eso continuamente tienes que trabajar estas 3 áreas. Primeramente, humildad delante de Dios. Anótatelo. Segundo, tienes que tener honra hacia otros, sobre todo hacia tus líderes. Tercero, sujeción a la autoridad. Porque quien no ha aprendido a seguir va a ser muy difícil que aprenda a liderar. Algunos intentan vivir en humildad o fingir una humildad o forzar una humildad. Y la humildad es algo que nace de dentro. ¿Y de dónde nace esta humildad? Nace de una posición correcta y de mirarte correctamente. La verdadera humildad es el fruto de saber realmente quién eres. Por eso conectamos con la primera clase. El conocer realmente quién eres, tu identidad. De ahí va a nacer la humildad. Porque cuando uno sabe que es amado por Dios, es su hijo, y encima es amado y el Padre ya está complacido, nunca va a buscar competir con otro, no va a buscar la envidia, no va a tener competencia, no tiene que demostrar absolutamente nada delante de nadie para intentar validarse o levantarse. No necesita ni siquiera ser el centro de atención, porque la humildad tampoco te hace pensar menos de ti, sino que te hace pensar lo correcto acerca de ti. Te anima a verte como Dios te está mirando, como hijo amado en el cual Dios ya está complacido. Y ahí es donde van a nacer, desde ese punto, es de donde van a nacer la humildad. Es la identidad, la base que nos ayuda a entender, a conocer, a saber realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios. Y permíteme que te recuerde un poco de la semana pasada. Jesús, en el libro de Mateo capítulo 3, el Padre le da una validación, el Padre levanta la estima del Hijo. Jesús no había hecho todavía ningún milagro, no había multiplicado los panes ni los peces, no había resucitado a Lázaro, no había hecho ninguna obra para ser amado. En cambio el Padre le da la validación y le dice, tú eres mi Hijo amado. Entonces la identidad vino mucho antes que la misión. El Padre le revela, le manifiesta, le da la identidad, o por lo menos le da la validación de su identidad. Y ahí es cuando comienza la misión. Es muy importante, ¿por qué? Porque Jesús no tuvo que demostrar nada de quién era. Él ya sabía quién era. Por eso, para entender la humildad, tú tienes que saber realmente quién eres. ¿Humildad qué es? Vivir con la cabeza agachaica, la Biblia aquí debajo del brazo, encoger los hombros. Eso no es humildad. La humildad tampoco se trata de decir no valgo nada, no sé nada. No, hermano, has cantado como los ángeles, se ha levantado la iglesia adorando a Dios. Y luego, cuando te van a dar la bendición, hermano, qué bien me hiciste.
Y tendemos a doblar, no hermano, yo no soy nada, no sé cantar. No, esa no es la realidad de tu identidad. La identidad real sabe reconocer lo que eres en Cristo, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ha regalado, tus talentos, tus habilidades, todo lo que Dios ha depositado en tu vida, y lo sabes reconocer, sabiendo que es por la gracia. Yo tengo estas habilidades, estos dones, esta capacidad, por pura gracia, sí hermano, gracias. La gloria sea para el Señor, amén, que todo procede de Él. Pero si es verdad, canto bien, toco bien, o he compartido un mensaje que la gente ha sido bendecida. Gloria a Dios por eso, porque yo he sido simplemente el utensilio que Dios ha querido escoger. Somos esa herramienta sencilla que en las manos de Dios se convierte en algo poderoso. Humildad no es decir, no soy ninguna herramienta. No, humildad es reconocer realmente lo que sí eres, y también humildad es reconocer lo que no eres también. Este primer punto, anótatelo bien. La humildad es el fruto de la seguridad. La humildad es un fruto que nace de la seguridad de tu identidad. Como te decía hace 30 segundos atrás, es la seguridad de saber quién tú eres en Cristo Jesús. La falsa humildad que dice, no sirvo para nada, no tengo nada, no soy nadie, pero eso, querida iglesia, no es humildad, se llama inseguridad religiosa. Fíjate, Jesús en un ejemplo, dice la Biblia en Juan capítulo 13, dice que Jesús, antes de lavar los pies a los discípulos, Juan añade un detalle precioso y que nos da esta imagen que os quiero transmitir. Dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y automáticamente entonces lavó los pies. Jesús sabía lo que el Padre había puesto en sus manos. Jesús sabía quién era. Jesús sabía lo que tenía. Jesús sabía su autoridad, sabía su misión. Absolutamente Jesús tenía el conocimiento de su valía, de su precio, de su valor, de su identidad. Entonces, sabiendo quién eres, podía lavar los pies, servir a los demás. Eso es simplemente lo que quiero transmitiros. Puedes servir a los demás en humildad cuando tú sabes realmente quién eres. Por eso anota esto. La seguridad produjo servicio. Cuando tú tienes seguridad en tu identidad, va a producir un servicio, y un servicio sano. ¿Por qué? A modo de aplicación, ¿qué te puedo decir? Que quizá muchos líderes se tienden a ofender. ¿Y por qué se ofenden? Porque están tratando de proteger una identidad que todavía está muy frágil. Cuando uno sabe que es un hijo y tiene la seguridad plena de quién es, no necesita estar defendiendo su posición. Puede servir, no necesariamente en un púlpito, puede estar sirviendo poniendo unas sillas, puede estar sirviendo en el equipo de sonido, dando la bienvenida a la gente que viene a la congregación, a la reunión, y no se sienten degradados porque conocen quiénes son y conocen lo que tienen, y saben que si son fieles en lo poco, tranquilos, que Dios los va a ir poniendo en mayores círculos de influencia. El hijo que tiene seguridad en el amor del Padre no necesita la validación continua de la gente, sino que sirve por amor donde quiera que Dios lo ponga en el momento idóneo. Yo he aprendido a servir, hermanos queridos, en una campaña evangelística, y luego terminar la campaña y ponerme a limpiar con mi esposa, porque quizás no había otra persona que limpiara, y servimos con el mismo agrado, con la misma alegría. Esto precisamente hace unos meses atrás, en Navidades, hicimos una campaña para la ciudad en un auditorio grandísimo, y no había nadie que al día siguiente quisiera quedarse a limpiar. Fuimos mi esposa y yo, porque el servicio era estar en la plataforma, quizá cantando y predicando y llevando a la gente a los pies de Cristo, pero después también era coger una escoba. ¿Por qué lo podíamos hacer? Porque conocemos nuestra identidad. Nuestra identidad no está basada en lo que podemos hacer, está basada en lo que son. Por eso podemos hacer. Y podemos estar arriba, donde la gente te ve, pero también podemos estar abajo, donde la gente no nos ve. Y no dejamos de ser humildes, ni permitimos que el orgullo entre. Porque conocemos. ¿Por qué no permitimos que el orgullo entre? ¿Por qué no estamos permitiendo que el orgullo entre? Porque sabemos simplemente quiénes somos, y esa seguridad nos permite servir en humildad, donde quiera que haya necesidad. Entonces, ¿la humildad qué es? La humildad es estar seguro de quién eres y no tener la necesidad de estar defendiéndolo o demostrándolo delante de la gente. Punto número 2. La humildad atrae la gracia de Dios. Acompáñame a la Biblia, Santiago capítulo 4, verso 6. Dice así. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí hay algo poderoso, y es que Dios nos ama absolutamente a todos. Aunque nos ama a todos, no responde igual a todos. Santiago nos está diciendo que Él está resistiendo al orgulloso, al soberbio, pero al humilde le está dando mayor gracia. La Biblia no dice que Dios está resistiendo al inexperto, al que no tiene talento, no está resistiendo al débil. Dice la Biblia que está resistiendo ¿a quién? Al soberbio. ¿Quién es el soberbio? El soberbio, el orgulloso, es aquel que se mira a sí mismo de una forma desmedida. Luzbel
quizá uno de los mayores ejemplos de orgullo, es aquel que dejó de mirar a Dios para mirarse a sí mismo y su estima la elevó por encima de la realidad. Él se pensó que era más grande que Dios y podía levantar su trono por encima de las estrellas de Dios. El soberbio entonces se mira a sí mismo de una forma desmedida y el problema es que se cree por encima de todos los demás. Lo más difícil de todo esto es que el soberbio casi nunca recibe o permite recibir corrección. Es muy difícil corregir al soberbio porque siempre piensa que está haciendo lo correcto, que es el mejor, que lo hace todo bien y no se le permite corregir. ¿Por qué? Porque está viendo a los demás, incluso pastores y líderes, inferiores a él. Por eso la necesidad de líderes humildes, que acepten corrección, que acepten dirección, que acepten el entender que quizás no es la forma correcta de hacer las cosas y hay que hacer las cosas de otra manera. El humilde siempre va a recibir consejo y dirección. ¿Esto de dónde nace? Siempre nace la soberbia de una falta de identidad. La humildad no es pensar menos de mí, sino es pensar menos en mí. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Humildad no es pensar menos de mí, que soy poquita cosa, es pensar menos en mí y pensar más en los demás y en la necesidad de los demás. Un ejemplo precioso que podemos hablar es Moisés. Cuando Moisés seguramente fue uno de los hombres más influyentes de la historia en su generación. Y dice el libro de Números, capítulo 12, verso 3, dice: Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Cuanto Dios usaba más a Moisés, Moisés más dependía de la gracia de Dios. Por eso, anótate estos principios. Para una aplicación práctica, el líder humilde va a aceptar corrección, va a aceptar consejos, va a reconocer sus errores y no necesita siempre tener la razón. La humildad en sí no va a disminuir tu liderazgo. El ser humilde no hace que tu liderazgo sea como que no tiene peso ni autoridad. No, más bien, la humildad lo va a fortalecer. La humildad te va a dar esa autoridad. La humildad va a proteger tu ministerio, tu llamado, tu liderazgo. Por eso la humildad es tan importante para los líderes. Cultiva la humildad, mirándote en el espejo de la palabra, sabiendo quién eres en Cristo Jesús. Seguimos al segundo punto. Quiero hablar acerca de la honra. La honra es una cualidad que abre puertas espirituales. Acompáñame a la Escritura, el libro de Romanos capítulo 12, verso 10. Dice así: prefiriéndonos los unos a los otros. La honra es una cultura del reino. Honrar no significa estar idolatrando. Honrar significa reconocer el valor que tienen las personas. Reconocer lo que tiene, reconocer el tesoro que tiene esa persona que tienes a tu lado. Es reconocer su valor. Y ahí nace la honra. Cuando yo puedo ver lo que Dios está viendo. Se trata de ver cómo Jesús está viendo a las personas. Cuando tenemos la mirada de Jesús podemos honrar a los demás porque estamos viendo su valor, estamos viendo su valía, estamos viendo su talento, estamos viendo su identidad, estamos viendo lo que Jesús está viendo. Por eso honrar es ver la capacidad o la gracia de Dios en los demás también. La honra no tiene que ser ni siquiera algo obligatorio. La honra no nace de la obligación. La honra nace de reconocer la obra de Dios en las personas. Reconocer cómo Dios está obrando en ellos. Reconocer cómo Dios los está usando. Reconocer el don que Dios ha derramado sobre ellos. Y al reconocerlo, entender de que son parte del equipo, son parte, miembros de la iglesia, son parte del equipo ministerial, son utensilios útiles para el beneficio del cuerpo. Los dones son para beneficio del cuerpo. Por eso aprendemos a honrar a los demás miembros, porque vienen en beneficio de la obra de Dios. Están contribuyendo al mismo equipo, a la misma iglesia que tú. Por eso aprendamos a honrarnos unos a los otros, porque, hermanos queridos, estamos en el mismo equipo. No estamos en el equipo contrario. Esto no es el Barça Madrid. Aquí estamos todos en la selección española, en la selección ecuatoriana, en la selección argentina. Pertenecemos a la misma selección. Pertenecemos al mismo equipo de Jesús. Ejemplo bíblico de honra tiene que ver, por ejemplo, con David y Saúl. Saúl no estaba honrando a David. David había recibido la unción. David estaba sirviendo en el palacio. Saúl conocía a David. Cada vez que Saúl se encontraba atormentado por espíritu, mandaba llamar al tañedor, mandaba llamar a David. Y mientras David tocaba y adoraba, el espíritu dejaba a Saúl y le traía paz. Era un beneficio para el palacio, era un beneficio para el rey tener a David cerca en sus momentos de debilidad. Pero cuando no tiene uno la identidad correcta, cuando uno no sabe que es hijo y es amado, aparece la competencia. Y Saúl empezó a ver en David una competencia. No supo verlo en el mismo equipo. Por eso Saúl no pudo honrar a David, aún perteneciendo a su pueblo, aún perteneciendo a su equipo, aún perteneciendo a palacio, aún perteneciendo a su familia, casado con su hija, pero lo vio
como un enemigo, y no supo honrar lo que Dios había depositado en David. Pero en cambio, David sí supo reconocer la unción, la gracia, la autoridad en Saúl, a pesar de que Saúl estaba viviendo en errores, a pesar de que Saúl estaba intentando matarle, a pesar de que Saúl le había mandado persecución sobre él. David supo reconocer que todavía Dios lo tenía ahí, en el palacio, en el trono, y dijo: ¿quién soy yo para tocar la vida del rey Saúl? Tengo que honrar su vida. David entendió el principio de la honra. La honra no estaba permitiendo la conducta de Saúl. No la permitía la conducta, sabía que la conducta estaba mal. Pero ¿qué hace la honra? La honra es que estaba valorando la posición y el llamado que Dios puso en la vida del rey Saúl. ¿Qué aplicación práctica puedes hacer para esto? Anota estos principios. La honra, que es hablar bien del liderazgo, evitar críticas destructivas, valorar el trabajo de los otros, celebrar el éxito ajeno. Tristemente veo que muchas veces en las iglesias estos 4 principios escasean, porque hay esa competencia, no hay esa honra de unos a otros, y todo nace de lo mismo, de un espíritu de orfandad, de una falta de filiación, de una falta de sentirse valorado por Dios. Pero por eso, cuando tienes tú tu identidad clara, vas a poder honrar a otros, vas a poder tener humildad, vas a poder aplaudir cuando Dios usa a otro líder de alabanza, a otro músico, a otra persona que va a traer estudios, a otra persona que ha sido elegida para liderar a los matrimonios, a los adolescentes, a los jóvenes, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes clara tu identidad y que sabes que perteneces al mismo equipo de Dios, al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, aprendemos a honrarnos los unos a los otros. Te lo repito, hablando bien de los líderes. Aprende a bendecir. Hablar bien es bendecir a tus líderes. Porque el cielo se rompió cuando Satanás, Luzbel, comenzó a hablar mal de su líder, de Dios. Comenzó a hablar entre los ángeles mal de Dios, y ahí vino una ruptura. Por eso la crítica, la murmuración, produce divisiones. Anota esto y grábalo en tu corazón. La murmuración y la crítica es lo que puede romper la buena armonía que hay en la iglesia. ¿Cómo se cambia la murmuración y la crítica? Cambiando nuestro lenguaje y comenzando a hablar bendición acerca de mis otros consiervos, consiervas, mis hermanos que estamos juntos en el liderazgo. Mira, quizá no lo ha hecho tan bien, pero voy a honrarle. Saúl no lo hacía bien, pero David decidió honrarle y decidió orar por él. Entonces, oremos por nuestros compañeros de ministerio. Bendigámosle. ¿Se habrá equivocado? Bueno, adelante, no te preocupes, hermano. Todos tenemos un mal día. Adelante, estamos contigo, te apoyamos. Hermano, qué bien lo has hecho. Mira, me ha gustado la palabra. Este detalle, este y este. Mira, te voy a dar un consejo. Mira, de esta manera, de esta manera. Pero los consejos nacen de previo a estar bendiciendo al liderazgo, estar hablando bien de los líderes, evitando las críticas, como te decía hace unos instantes. La murmuración, la crítica es totalmente destructiva. Tenemos que coger la crítica y sacarla fuera de aquí de las reuniones. Coger la crítica y expulsarla fuera de nuestra vida, fuera de nuestros labios, fuera de la iglesia. Amén o no amén. Aprende a valorar el trabajo que otros están haciendo. Aprendamos a darle las gracias, hermano. Valoro lo que estás haciendo, valoro tu esfuerzo. Eso va a levantar también la estima de los hermanos que se están esforzando. Está bien bendecirles, está bien valorarles, decirle: mira, gracias, cada día estás aquí media hora antes, gracias, que la iglesia está súper ordenada, está súper limpia, gracias por cuidar a los niños en la escuela dominical, mis hijos están aprendiendo. Esas pequeñas palabras de valoración de su trabajo, porque quizás detrás de ese trabajo hay un gran esfuerzo, hay muchísimas horas de oración, de preparación, de entrega. Quizás esa persona está teniendo problemas, pero ha venido a la iglesia a servirte a ti, servir a tu familia. Valora su esfuerzo, valora el trabajo que está haciendo. Celebra cuando Dios lo use. Me alegro, hermano, Dios te usó hoy. Qué bien me siento, me voy renovado, me voy renovada. Amén o no amén. Un autor que me gusta mucho se llama Leif Helland. Él dice una frase que te la leo. En un libro, él tiene algunas frases en un libro que me gustó mucho cuando lo leí. Aprender a ver con los ojos del cielo. Y él dice: descubre quién es una persona en Cristo y trátala según su destino, no según su comportamiento actual. Te lo repito más rápido. Descubre quién es una persona en Cristo y trátala según su destino, no según su comportamiento actual. Cuando nosotros aprendemos a tratar a las personas de acuerdo a como Dios los está viendo, de acuerdo a su destino, esas personas se van a sentir valoradas y van a intentar ir caminando hacia ese destino que Dios tiene. El tercer punto,
de la necesidad de esta cualidad del líder, y es la sujeción. Pero mire, la sujeción es una palabra muy mal interpretada y también muy mal usada, y voy a decir otra expresión. Ha sido esta palabra la herramienta para producir abuso en las iglesias. Acompáñame a la Biblia para entender que esta palabra quizás ha sido muy mal entendida. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La sujeción bíblica no es control. La sujeción bíblica tampoco es manipulación. Yo no puedo manipular a alguien para que haga lo que yo quiera. Y a veces la manipulación se usa mezclada con el miedo. Si no haces esto, te puede pasar algo malo. No podemos, en la sujeción, no podemos meter el miedo para intentar manipular a la gente, para que hagan lo que nosotros queremos. La sujeción no se trata de temor, el temor nos lleva a la esclavitud, y la esclavitud es un espíritu de orfandad. Entonces, ¿qué es la real sujeción? La sujeción es confianza. Estar sujeto a nuestros pastores es confiar en ellos. La sujeción es reconocer el orden que Dios ha establecido. Dios ha puesto un orden, ha establecido ministerios, ¿para qué? Para beneficiar a la iglesia, para capacitar a la iglesia. Entonces la sujeción es entender este principio espiritual, que Dios ha establecido estos ministerios, estos líderes, este servicio, estos dones, para el beneficio de la iglesia, y yo me sujeto, no por temor, no para que me controlen, no para que me dirijan, y entiéndeme, en esta dirección, que te anule el pensamiento. La sujeción no es anular el pensamiento de la persona, es guiarles. De ahí nace la confianza. El líder verdadero tiene que aprender que la sujeción que necesita recibir tiene que ver porque inspira confianza para dirigir. Cuando tú eres un buen director, sabes hacia dónde vas, la gente te va a querer seguir. La gente que te ama y que confía en ti se va a sujetar porque sabes que lo llevas hacia un buen valle. Porque las ovejas se sujetan a sus pastores, hablando de una manera natural, porque saben que el pastor no los va a llevar a un despeñadero para tirarles, no las va a manipular. Si no van a ir por aquí, no voy a dar de comer. El pastor mira siempre por el beneficio de sus ovejas, por el beneficio del grupo que están liderando, por el beneficio de el círculo de influencia que Dios les ha regalado, y entonces, en base a eso, por amor, por confianza, la gente se va a sujetar porque saben que van a ser llevados a buen puerto. Entonces, ¿qué es la sujeción? Es aprender a confiar en tus líderes. Por eso sujeción es confianza, no control. Porque la verdadera autoridad, el verdadero líder, nunca va a aplastar, va a empoderar. La verdadera autoridad no intenta controlar, intenta servir e intenta dirigir. ¿Qué tenemos que enseñar bien este tema? Porque ha habido tantísimo abuso espiritual en nuestras iglesias y necesitamos corazones sanos y mentes y corazones bien moldeados por Dios, sabiendo realmente lo que somos y hacia dónde vamos, para que la gente se sujete de una manera natural a nosotros, porque pueden confiar en nosotros, que queremos lo mejor para ellos. En tiempo bíblico podíamos poner Eliseo y Elías. Eliseo estaba trabajando, estaba sirviendo a su casa, a sus padres, y de repente cuando es llamado por Elías, Eliseo lo deja todo, hace un sacrificio. ¿Para qué? Para no volver atrás, no volver al pasado, sino continuar confiando en que su líder, Elías, lo iba a llevar, lo iba a capacitar, lo iba a beneficiar, y el tiempo que caminase con Elías iba a ser un tiempo de provecho, de aprendizaje, de maduración, de formación. Es decir, Eliseo confió en Elías, para después, cuando llegó el tiempo, recibir su manto profético. ¿Por qué pudo recibir la doble porción? Porque aprendió a vivir en sujeción a su autoridad. Aprendió a estar bajo autoridad. Antes de poder liderar a otros hacia un camino, aprendió a seguir a otros hacia ese camino. Tú tienes que aprender a seguir a tus pastores. Cuando aprendas a seguir y aprendes a valorarlo y a sujetarte a ellos por amor y por confianza, entonces Dios te dará la gracia a ti para que también seas un líder, que aprendan a seguirte hacia donde Dios te ha marcado que tienes que llevar a tu grupo, a lo que Dios te ha regalado o te ha delegado la autoridad. El centurión, cuando manda a llamar a Jesús que sanara a su siervo, él entendía este principio de sujeción. Y él dijo, mira, manda la palabra porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Cuando tú aprendes este principio de sujeción a la autoridad, tienes autoridad también espiritual. Esa autoridad viene primeramente desde el Padre, la primera autoridad delegada viene de Dios, pero sobre tus líderes, los ministerios que Dios ha establecido, y luego sobre el equipo de liderazgo. Estamos bajo autoridad por confianza. Por autoridad que a mí me enseña que me puedo sujetar es aquella que me lleva hacia Cristo, menos hacia mí mismo. Permíteme cerrar este tema
con esta conclusión muy sencilla. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la honra? ¿Qué es la sujeción? La humildad, la honra y la sujeción viene cuando yo conozco al Padre y conozco su voz. Cuando tengo esa validación, esa identidad clara y sé que Dios me ama, ahí es que yo puedo empezar a servir con humildad, puedo aprender a honrar y puedo aprender a sujetarme, porque tengo mi identidad clara. Te dije la semana pasada que íbamos a estar tocando muchas veces principios de humildad, principios de gracia, porque porque la identidad y la gracia, que están completamente relacionadas, son la base estructural de todas estas enseñanzas. Entonces tú puedes honrar, puedes servir, puedes celebrar a otros, los puedes celebrar y puedes permanecer enseñable, que ya no necesitas demostrar nada porque has entendido este principio de humildad. Frase termino este apartado de esta enseñanza. La autoridad espiritual se aprende primero bajo autoridad. Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, Jesús es el ejemplo perfecto de estos tres principios que hemos transmitido. Este Jesús entendió, sabía plenamente quién era. Él era el Hijo de Dios, era amado por el Padre, él sabía que tenía toda la autoridad y por eso pudo lavar los pies a sus discípulos, pudo servir a las personas, pudo obedecer al Padre y pudo humillarse hasta la muerte de la cruz. Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9. Léelo, grábatelo, apúntatelo. Filipenses 2, 8 y 9. Si leemos un poquito antes, dice el verso 5, así que vosotros sentir esto mismo que Cristo Jesús sintió, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojarse es la palabra ocultar, y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el resultado? Por eso Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Conclusión. El orgullo siempre quiere posición, quiere exaltación. La humildad siempre está buscando propósito. El orgullo siempre está compitiendo con otros, pero en cambio la humildad siempre está sirviendo. El orgullo busca el reconocimiento de las personas, mientras que la humildad simplemente busca el rostro del Padre y el reconocimiento del Padre. Humildad, honra y sujeción. Hagamos un parón, un minuto, para hacer una pequeña dinámica, para meditar en estas preguntas, tomarte unos breves minutos para que recapacites en lo que hemos aprendido hoy. Plantéate cómo reaccionas cuando la gente o tus líderes te corrigen. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te corrige? Me cuesta celebrar el éxito de los demás cuando alguien ha sido usado por Dios en alguna área, o escogido por Dios para alguna área, o escogido por el pastor, por los líderes, por la pastora, para alguna área. ¿Cómo yo celebro ese éxito de los demás? ¿Me afecta? ¿No me afecta? ¿Me da alegría? ¿O siento por dentro una pequeña herida que me duele? Ahí vamos a ver nuestra raíz de orfandad y la necesidad que tenemos de volver a buscar el corazón de papá. Otra pregunta, ¿hay alguna autoridad, alguna persona que ha estado por encima de mí, en la cual le he guardado resentimiento? Y eso ha provocado en mí que yo tenga la misma reacción, porque es un ciclo como la bola de nieve. A mí me abusaron espiritualmente, ahora yo me he convertido en alguien que está abusando de su autoridad. ¿Alguien lo hizo contigo? O pregúntate, ¿quizás lo estás haciendo tú? ¿Estoy sirviendo por amor o estoy intentando destacar? Quiero entrar muy rápidamente a tocar, sé que la hora es un poquito avanzada, quiero tocar muy rápido y lo tocaré seguramente en más puntos en otras semanas, pero quiero comenzar a hablar de los procesos necesarios para la formación. El desierto de Dios no fue pensado para destruirte, para acabar contigo, fue necesario para procesarte. El líder necesita ser procesado y Dios tiene una cualidad, y es que usa los desiertos, los lugares de silencio, los lugares de soledad, los lugares donde te sientes completamente abandonado, donde crees que Dios no está contigo, donde piensas que Él te abandonó, donde no escuchas su voz, donde a veces sientes el frío del invierno o el calor tan fuerte del verano. Aquí en España es al revés, en Ecuador sé que es todo lo contrario, pero sientes esa agonía por dentro y piensas que Dios se olvidó de ti, porque creemos que la formación en el desierto es como un castigo divino. Estoy pasando esta prueba porque Dios me está castigando por algo. Tienes que entender que este proceso no es un castigo, es un tiempo de formación.
Dios no te está castigando, Dios te está formando. Y eso es algo bueno. Si Dios te está formando, primeramente es porque Dios ha visto algo dentro de ti con mucho valor, que necesita ser pulido para sacar el máximo esplendor, el máximo brillo. Segundo, si Dios te está formando, es porque hay un destino para ti, hay un plan. Si no hubiera un plan para ti, no hubiera un destino, ni siquiera Dios perdería el tiempo contigo. Entonces, si estás en un proceso, estás en dificultad, aprenda a darle gracias a Dios, porque estás siendo formado, porque hay un plan y un destino para tu vida. Amén o no amén. Entonces puede ser que Dios esté permitiendo un tiempo de desierto porque viene una gloria mayor y ese tiempo de desierto me está a mí moldeando. Dios le dice, Pablo le dice a Dios, oye, Padre, Dios mío, quítame este aguijón. Se lo dice no una vez, no dos, se lo dice 3 veces. Quítame este aguijón que me está abofeteando. Literalmente la Biblia dice que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba diariamente. Yo tengo mi propia conclusión. Algunos dicen que era una enfermedad. Yo no pienso así, pero esto es algo libre porque la Biblia no nos da una claridad. Aunque si tú lees el capítulo desde arriba, puedes llegar a entender quizá el principio que yo entiendo. Para mí era literalmente la falta de reconocimiento de su apostolado. Recibía continuamente golpes, no le valoraba, no reconocía su apostolado, y eso era un abofeteo diario. ¿Por qué? Lo que realmente nos interesa, ¿por qué Dios permite ese aguijón? Y además Dios le dice, no te lo voy a quitar, no te lo puedo quitar porque en tu debilidad mi gracia se va a perfeccionar y se va. ¿Qué estaba diciendo Dios? Es necesario ese aguijón porque te he dado tanta unción, tanta gloria, tanta revelación. Has estado en el tercer cielo, has visto las cosas que ni con el lenguaje que tienes, que eres una persona capacitada, con la gran cantidad de expresión que puedes, por tu gran conocimiento, no eres capaz de expresar lo que has visto. Todo ese conocimiento y autoridad que te he dado, tanta experiencia en viajes misioneros, en tantas iglesias que has levantado, tantos obreros, pastores, ministerios que has levantado, si no permito ese desierto, ese aguijón, te vas a exaltar, enorgullecer en una forma de medida, y entonces voy a tener que rechazarte. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces no tienes que pensar que el desierto es la ira de Dios sobre ti. No se trató de que la ira de Dios esté sobre ti. La ira de Dios fue tratada en la cruz del Calvario. El desierto no es la ira de Dios sobre tu pecado. Ese pecado ya fue tratado en la cruz del Calvario. Porque Joseph Prince dice algo que me gusta. Dios no nos entrena, no nos capacita por medio de la condenación. Dios nos capacita por medio del amor. Fíjate, Oseas dice, y allí te voy a enamorar llevándote al desierto, porque te voy a hablar con dulzura. Es decir, Dios en el desierto nos revela su amor, nos habla con dulzura, y en esa dulzura de su amor, en el desierto de la prueba, es como nos va a enamorar. Nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a impulsar. El desierto es el lugar de impulso para el líder, para los cristianos. No es el lugar para acabar contigo, es el lugar para moldearte. Porque en esa soledad, cuando no ves a nadie, cuando estás completamente solitario, abandonado, la única voz que te queda es la voz del cielo, la voz de Dios. Y ahí esa voz no viene con condenación, viene con transformación. Dios te empieza a probar, a tratar. Esto tienes que quitarlo, esto te estorba, esto no es así, es mejor estafar esto. Y Dios te va cambiando por amor. Acompáñame a la Biblia, el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios ha sido revelada para salvación de toda la humanidad. Esta gracia nos enseña que al renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en estos tiempos de manera sobria, justa, piadosamente. La gracia entonces nos enseña, no el miedo, no la culpa, no la vergüenza, no la condenación. La gracia nos está enseñando. Y es a través de su amor que tú vas a entender que aún los procesos son necesarios para transformarte. Y los vas a abrazar. ¿Por qué los vas a abrazar? Porque sabes que el Padre te ama. Y te tiene que procesar por tu bien y por el bien de la iglesia. Cuando entiendes el amor de Dios, te dejas procesar por Él, porque sabes que el que te ama no te quiere dañar. La persona que te ama no quiere tu mal, no quiere tu destrucción. La persona que te ama quiere tu bien, quiere tu crecimiento, quiere que prosperes, quiere que crezcas. Por eso viene la formación, por amor. Y cuando aprendes y sabes que Dios te ama tanto, abrazas la formación porque sabes que es para tu beneficio y para el beneficio de la iglesia. Tanto lo que te está ocurriendo, si eres un hijo de Dios, si eres un líder de la iglesia y amas a Jesús, lo que te está ocurriendo, ese desierto, que tú piensas que es soledad, abandono, que piensas que Dios te dejó de lado y te abandonó en ese desierto a tu suerte, ese desierto
es el periodo necesario de formación. Por eso tenemos que entender que los procesos, por difíciles que sean, no son el obstáculo de Dios, sino que es el proceso necesario, el lugar necesario y el tiempo necesario. Para Dios te lleva al desierto porque te ama. Y en ese desierto te aleja de las voces que te intentan confundir, te aleja de las personas incorrectas, te aleja de todo lo que te está dañando, y en esa soledad Dios con su voz te empieza a moldear. Porque tienes que entender algo: Dios no nos forma, no nos cambia, no nos trata mediante la condenación. La condenación es la voz de Satanás. Dios nos trata mediante la voz del Espíritu, y el Espíritu, ¿sabes lo que está diciendo? Te está llevando a clamar Abba. Él es tu Padre que te ama. Por eso, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, siempre va a haber un periodo de desierto, porque ese periodo de desierto es el camino necesario para llegar a las promesas. Fíjate simplemente en Israel: ha recibido la promesa de una tierra bendecida, una tierra que fluye leche y miel, ha recibido la promesa del paraíso. Antes de llegar al paraíso, tienen que cruzar un desierto, donde la esclavitud, el espíritu de esclavitud y de temor, tiene que salir para que el espíritu del Hijo empiece a brotar, para llegar a ser un conquistador de las promesas de Dios. Uno piensa que Dios nos está tratando para hacer algo, pero más bien nos está tratando para parecernos a alguien. Dios no te prepara para algo, te prepara para parecerte a alguien, para que seas un vivo reflejo de Jesús. En el desierto tú aprendes a mirar a Jesús, a estar a solas con Él. Y cuando sales del desierto, lo que ha ocurrido es que te vuelves en un fiel reflejo de Jesús. Y la verdad es que la humanidad lo que necesita es gente, hijos, líderes, que podamos ver el reflejo de Cristo en ellos. Romanos capítulo 8, verso 29 dice: para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. No dice que fuéramos hechos conforme a una plataforma, conforme a un ministerio, conforme a un llamado, no conforme a una posición, ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Podemos hablar de tantos personajes de la Biblia, podíamos hablar del rey David, podíamos hablar de Moisés, podíamos hablar de José, pero ¿recuerda sus historias? Porque recordamos a David como rey, recordamos a Moisés habiendo liberado al pueblo, recordamos a José liderando como segundo gobernador en Egipto, pero ¿hemos olvidado sus procesos? José, metido en un pozo, vendido por sus hermanos como esclavo a los madianitas, llevado a la casa de Potifar para servir, siendo injuriado y condenado injustamente, llevado a una cárcel durante tantísimos años. Esos periodos fueron necesarios porque hay una palabra en José que me encanta: y la presencia de Dios estaba con él. Puede ser que en ese desierto no sientan nada, sientas el abandono, no escuchen nada, pero en ese desierto hay una realidad que no vas a poder olvidar, y es lo que te va a transformar y cambiar. Es que Dios estaba con José, y es que Dios en el desierto va a estar contigo. Moisés ha cumplido 80 años, 40 de ellos lo lleva en un desierto viviendo, pero de repente Dios se le revela en ese desierto, y en ese desierto es llamado, enviado para traer libertad a un pueblo cautivo, y le da a Dios la autoridad, la capacidad. El desierto fue necesario porque Moisés tenía que liderar a este equipo, a este pueblo por un desierto, y Moisés tuvo que aprender el camino del desierto, tuvo que aprender las pruebas del desierto, tuvo que aprender dónde estaban los lugares de agua, dónde encontrar alimento, dónde huir y llevar cuidado con ciertos animales. Moisés necesitaba conocer el camino para luego dirigir al pueblo. El desierto es necesario porque aprendes a confiar en Dios, a escuchar su voz, y aprendes el camino por el cual tienes que dirigir al pueblo. El rey David tuvo que aprender en el anonimato, en la persecución, para ser forjado su carácter, para convertirse luego en rey del pueblo de Israel. Por eso a veces hablamos muy poco de los años de anonimato, de las injurias, de las pruebas, de los desiertos, pero todo esto fue necesario, este periodo de formación, para sacar todo lo que Dios había plantado en ellos. Número 1, y muy rápido: el proceso siempre viene antes que la plataforma. Esta es una realidad. Acompáñame a la Biblia, Lucas capítulo 16, verso 10. Muy conocido este verso. El que es fiel en lo poco, también sobre lo mucho va a ser fiel, y Dios también te pondrá. Dios tiene que probar nuestra fidelidad en cosas pequeñas. Dios tiene que ver si vamos a poner empeño, si vamos a poner toda nuestra energía, si nos vamos a esforzar, si nos vamos a capacitar en eso que aparentemente es pequeño, en algo que no es visible para la gente, pero Dios sí está siendo visible. Sí, Dios está pendiente de si somos fieles en eso donde nadie nos está viendo. Y si somos fieles, Dios nos va a poner sobre una
lugar de influencia mucho mayor. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios puede ir aumentando tu nivel de responsabilidad. Por eso aprende a ser fiel. David, el ejemplo bíblico, David fue ungido como rey. Recibió la unción del profeta Samuel, pero no empezó a gobernar como rey automáticamente, sino que tuvo que vivir su proceso, aprender en lo poquito. Aprendió a cuidar ovejas, y cuando él aprendió a cuidar las ovejas, defendiéndolas del león, del oso, entonces Dios vio su capacidad en lo poco y dice, ¿quién como él, si ha protegido a las ovejas del león y del oso, también va a proteger a mis ovejas de cualquier ataque del enemigo? David tenía la promesa, pero aún no tenía la posición, porque necesitaba la formación. Graba eso. Tienes la promesa, pero no tienes la posición porque todavía no tienes la formación. El desierto y la formación son muy necesarios para alcanzar ese lugar de autoridad y de servicio a Dios. La unción viene rápida, viene la capacidad. La unción es la capacidad de Dios. La unción es lo que te capacita, los dones, la habilidad. Pero necesitas la formación, que a veces tarda incluso años. Dios necesita procesarnos durante muchos años. Graba esta frase. Dios tarda más en preparar al líder que entregarle la tarea. La tarea es instantánea, Dios te entrega la labor, la tarea, pero la formación a veces tarda muchos años, porque Dios siempre tarda más en preparar al líder que en entregarle la tarea. 2. Los desiertos revelan el corazón. El desierto va a revelar realmente lo que eres. El desierto va a revelar lo que tienes por dentro. Va a revelar si en esa prueba tú adoras a Dios, bendices a tus hermanos, o acabas maldiciendo a Dios y apartándote de Él. Revelan realmente lo que hay dentro de ti y también lo que necesita ser cambiado. Revela tanto lo bueno como también revela lo malo y lo que Dios necesita cambiar y lo que Dios necesita también levantar y valorar. Acompáñame a la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Para probarte y saber lo que había en tu corazón. El desierto no informa a Dios, porque Dios ya conoce tu corazón. El desierto lo que hace es informarte a ti de lo que hay dentro de ti, y en el desierto es donde se va a revelar las cosas buenas, pero también las cosas que no son tan buenas. Israel en el desierto, en ese periodo, ¿qué salía? Enojo, queja, empezó a revelar lo que realmente había por dentro. ¿Qué había por dentro? Seguía el espíritu de la esclavitud de Egipto. Egipto no había salido de sus corazones. Por eso la necesidad del desierto, para sacar al espíritu de la esclavitud, para sacar a ese Egipto de ellos y empezar a plantar una identidad correcta. El desierto, hermanos queridos, es totalmente necesario. ¿Qué aplicación yo te puedo dar para que medites? En ese periodo de presión, en esa formación, en ese desierto, lo que puede aparecer es orgullo, temor, autosuficiencia, dependencia, y ese proceso revela lo que necesita ser cambiado. Número 3. La fidelidad en lo pequeño. ¿Sabes qué pasa? Que muchos soñamos con multitudes. Hemos soñado con estar en lugares grandes, en servir a Dios delante de grandes multitudes. Pero ¿qué está pensando Dios? Dios está mirando cómo tratamos a una persona. Porque si Dios ve que esa persona la tratamos con cariño, con amor, que nos esforzamos en visitarles, en llamarles, en discipularles, nos estamos esforzando en invertir tiempo en una sola familia, en una sola persona, en un grupito pequeño, Dios está viendo tu fidelidad en eso pequeño. Y Dios eso lo valora. ¿Por qué? Porque ves, y Dios dice, si estás siendo fiel, trabajando, esforzándose con una sola persona, también lo puedo poner sobre muchas personas, porque va a ser igualmente fiel. José fue fiel en la casa de Potifar, fue fiel en la cárcel, ahí fue fiel, aún siendo esclavo, fue un fiel administrador de toda la tarea que le daban. El buen líder sabe apreciar el lugar donde le ponen a administrar, aunque no sea lo que él soñó ni lo que él esperaba, porque ahí va a entender que va a ser formado en ese periodo de tiempo. Grábate esto, porque lo que haces cuando nadie te ve es lo que realmente eres. Termino con este punto número 4. No confundas proceso con rechazo. No confundamos el proceso que estamos viviendo como un rechazo. Acompáñame a la Biblia, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Santiago 1, verso 2 al 4 dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando diversidad de pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia.
Pero procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios se olvidó de mí en este desierto. Dios me tiene abandonado, pero no, tienes que pensar lo correcto. Las pruebas, según el libro de Santiago, que están produciendo algo en nosotros, están trayendo peso, están trayendo madurez a nuestra vida como líderes. Este desierto no es un símbolo de abandono, no es un símbolo que Dios te ha rechazado, no es un símbolo que Dios te abandonó, que te dejó, es un símbolo que Dios te está formando porque te está haciendo madurar y crecer. Los procesos son las herramientas que Dios usa para formarnos. El proceso que estás viviendo no es el enemigo de tu llamado, es el camino necesario para alcanzar el llamado. Es tu amigo. La formación es un amigo íntimo en el cual tienes que caminar junto a él, en él, con él, porque ese amigo te va a llevar a tu destino. La formación es el camino hacia el llamado. Dios está interesado en llevarte al lugar de destino, pero también ir cambiando tu corazón mientras vas caminando hacia ese llamado. Vamos a hacer una última práctica, los últimos minutos. Perdonadme, la clase es larga, pero hay tantas cosas que decir. Seguiremos hablando acerca del carácter del líder. Seguiremos tocando muchos más puntos en la siguiente semana. Pero piensa en estas preguntas y medita. Piensa, ¿qué proceso difícil estoy atravesando actualmente? ¿Qué está intentando enseñarme Dios en esta temporada? Intenta sacar algo claro, que en esa temporada Dios te está queriendo enseñar algo, formarte en algo. Intenta reconocer qué es lo que Dios te quiere enseñar. Segunda pregunta o tercera pregunta. ¿Estoy siendo fiel en lo poco o me estoy quejando? ¿O estoy pensando que quiero más y estoy desagradecido con lo pequeño que Dios me ha entregado? Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Yo recuerdo comenzar a servir con muy pocos años de edad. No recuerdo si tendría 7, 8 años. Y yo comencé en el proyector que se tenía en las iglesias, que se ponían los papeles estos transparentes con las letras de las canciones. Yo comencé ahí, siendo un jovencito, poniendo canciones para la alabanza. ¿Cuál era? ¿Qué quería hacer yo? Yo quería cantar, yo quería tocar el piano, no sabía tocar el piano. Recién tocaba Cumpleaños Feliz solamente con un dedo. Yo quería estar en el piano, quería estar ahí, servir a Dios en ese lugar, pero tuve que aprender en el anonimato, en esas transparencias. Entonces, ¿estás siendo fiel en lo poco o estás rechazando eso poco que Dios te está entregando? Última pregunta. ¿Estoy esperando una promoción o estoy permitiendo la formación? Medítalo, tómate unos segundos, tómate un minuto para meditar, y cuando termines de meditar, vamos a hacer una oración. Dios y Padre, te doy gracias, Señor, gracias por tu iglesia en Playas, Ecuador, gracias por la iglesia, los líderes que están escuchando esta enseñanza. Señor, te rogamos que nos sigas formando, que nos sigas procesando, que nos sigas enseñando con tu espíritu. Señor, que sigas quitando las cosas que te están molestando, aquello que no te es útil, que te es estorbo. Quítalo de nuestra vida, Señor. Padre, enséñanos a saber ser humildes, reconociendo lo que somos en ti y reconociendo también lo que no somos, lo que no tenemos, pero también reconociendo las bendiciones que sí nos has dado. Señor, gracias, Padre, por la identidad que tú has marcado en nosotros, y eso es lo que nos valida. Señor, no nos valida nuestra posición en nuestro servicio, nos valida, Señor, nuestra posición como hijos. Gracias, Dios mío, que podemos ser humildes, porque lo que nos da el valor y el precio de nuestra vida es, Señor, el precio marcado en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío, te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te ruego que nos enseñes a ser personas de honra, que aprendemos a honrar, a bendecir a los hermanos y a los líderes de alrededor, Señor, y que nos enseñes, Padre, enséñanos a estar sujetos a nuestros pastores, sujetos a nuestros líderes, Señor, a aprender, Señor, a confiar en ellos, Señor, a saber que ellos quieren lo mejor para nosotros y que nos quieren llevar hacia un buen puerto, hacia un buen lugar, y que necesitan formarnos, Dios mío, a veces con instrucciones, a veces con correcciones, a veces con enseñanzas, necesitan formar nuestro carácter, porque para ti, Señor, el carácter es lo más importante, Señor. El don tú lo regalas, pero el carácter tiene que ser formado. Gracias por esos pastores, esos líderes que tú has puesto para formarnos, Señor, para moldearnos, para quitar aspereza, Señor. Gracias por el tiempo de formación. Gracias por el tiempo de desierto. Te doy gracias por todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga. Nos vemos la semana que viene para seguir tratando temas de liderazgo, para seguir tratando varios temas de liderazgo que son importantes en el día de hoy. Los abrazo desde aquí de España a todos mis hermanos que amo con locura. Que Dios os bendiga. Nos vemos.